Y precisamente del Día del Medio Ambiente es una actividad que encabeza el presidente Gabriel Boric esta mañana junto a la ministra de esta cartera que habla a esta hora. Escuchamos a Maisa Rojas. Mundial del Medio Ambiente. Así que... La Ley Marco de Cambio Climático, además de ser una herramienta jurídica necesaria para enfrentar la lucha del cambio climático y también la de la crisis ecológica, es una mirada de largo plazo. Es una ley que nos da una ruta, nos da un norte y por lo tanto también es una ruta que nos da esperanza. A partir de esta ley podemos avanzar a paso firme a la dirección correcta, con un camino claro, con un camino que da certeza. Permite delinear un desarrollo económico en armonía con el medio ambiente y con una sociedad que está preparada y que es resiliente al clima, que tiene a las generaciones presentes y también a las futuras en su centro de las preocupaciones. Hoy existe certeza científica de que el modo económico industrial que como comunidad hemos construido en los últimos 2 siglos, o podríamos pensar un poco más de tiempo también, está dejando una huella imborrable en nuestro planeta. Un sistema económico que basa sus actividades en el uso del carbón, del petróleo y sus derivados y de otros combustibles fósiles, tanto para sus procesos industriales como para procesos tan cotidianos como transportarnos, calefaccionarnos y también alimentarnos. Estos gases de efecto invernadero que quemamos y que entran a la atmósfera son los culpables que el planeta ya se ha calentado un poco más de 1 grado y esta es la principal razón por la cual estamos viviendo una crisis que ha desencadenado cambios sin precedentes en la escala planetaria. Eventos meteorológicos extremos como aluviones, tormentas, olas de calor, sequía y también incendios forestales, aumento del nivel del mar, acidificación de los océanos, derretimiento de los glaciares. Todos estos son ejemplos de una crisis climática que estamos experimentando y que junto con una acelerada pérdida de biodiversidad es hoy en día el mayor desafío que tenemos que enfrentar. El cambio climático es hoy y no mañana una amenaza para el bienestar de las personas y la salud del planeta. Y muchos de estos cambios son irreversibles. En la década del 70, Carl Sagan decía, nuestra generación debe elegir qué valoramos más, beneficios a corto plazo o la hospitalidad a largo plazo de nuestro hogar planetario. El mundo está dividido políticamente, pero ecológicamente está estrechamente unido. No hay hilos inútiles en el tejido de los ecosistemas. Si se corta cualquiera de ellos, se deshacen muchos otros. El mensaje es claro. La protección del medio ambiente debe transformarse en una pieza central y una condición para el desarrollo. Existe una relación indisoluble entre nosotros y la naturaleza. Y el momento de actuar juntos ha llegado y tenemos un compromiso con esta y con las generaciones futuras. Yo hago énfasis en que es esta generación, porque por mucho tiempo efectivamente pensábamos que teníamos tiempo y que nos estábamos preocupando por el futuro, pero la verdad de las cosas es que nos estamos preocupando ya por el presente, para mantener las condiciones que permiten la vida tal como la conocemos. Como parte de la historia del desarrollo de la institucionalidad ambiental del país, Chile ha adquirido crecientes compromisos para enfrentar el cambio climático. Y así, al alero de la Convención Marco, firmamos el Acuerdo de París,
tenemos los dos instrumentos del Acuerdo de París, que es la estrategia climática de largo plazo y nuestra contribución nacionalmente determinada. Sin embargo, una meta no se puede lograr sin un engranaje político y colaborativo que permita diseñar e implementar acciones para cumplirla. Y ese es el rol de la ley marco, que viene a dar respuesta a ese necesario fortalecimiento institucional. Con esta ley le damos factibilidad institucional a poder enfrentar esta crisis. Avanzar en metas para disminuir los efectos y adaptarnos a los efectos del cambio climático dejará de ser una decisión de un gobierno de turno y pasará a ser un deber transversal de todos los gobiernos. Quisiera aquí hablar brevemente sobre la historia de esta ley, porque cuando estábamos por firmar el Acuerdo de París hubo algunos académicos que se preguntaron, bueno, ¿y será necesario tener una ley? Fue Pilar Moraga, que está por ahí, que se hizo esa pregunta, y la respuesta a esa pregunta fue sí, es necesario que tengamos una ley. Y se establecieron una cantidad de principios mínimos que debía incluir la ley. Y así, tener una ley marco de cambio climático fue parte, el 2017, de prácticamente todos los programas de gobierno, incluido el del presidente Piñera. Y fue con el liderazgo de la exministra Carolina Schmidt que este proyecto comienza a tomar forma. Hubo un anteproyecto, un proyecto, hubo participación ciudadana en la que muchos de nosotros que estamos acá participamos. Y finalmente el proyecto de ley entró en enero del 2020 al Congreso. Y en el Senado, de manera bastante inédita, hubo un acuerdo con los parlamentarios, y aquí quiero sobre todo agradecer también el liderazgo del senador de Urresti y de la senadora Órdenes, que fueron los dos presidentes de esa comisión, para que las más de 800 indicaciones se trabajaran con un equipo técnico del CR2, en el cual participé. Y de esa manera la ley salió en 2 años, que es un periodo bastante corto para leyes medioambientales. Tengo una deuda ahí que con el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que lleva 11 años. Y así, con el liderazgo de Carolina Ormeneta, que también está hoy día acá, finalmente se aprobó y estamos aquí. Si se fijan, nombré a muchas mujeres. Perdón, también se me olvidó decir, la diputada Catalina Pérez y Sandoval también en la Cámara de Diputados ayudaron a que esto se tramitara rápidamente. Nombré a muchas mujeres aquí y yo creo que eso no es casual, porque finalmente esta es una agenda de cuidados, es parte de la agenda de cuidados. Pero aunque no sea casual, yo creo que es muy importante entender de que la agenda de cuidado tiene que dejar de ser una agenda femenina. Necesitamos a hombres y mujeres cuidándonos, cuidando al planeta, cuidando a nuestros niños, a nuestra tercera edad, etc. Esta ley establece una meta que a más tardar al año 2050 Chile será carbono neutral y resiliente al clima. Lo anterior entrega una visión compartida y coherente de largo plazo para inversiones y acciones que tenemos que realizar para lograr este objetivo sancionado legalmente y que se vuelve una prioridad y una obligación para este gobierno y para los que vendrán. ¿Qué significa carbono neutral? Prácticamente todas las actividades que realizamos hoy en día emiten gases de efecto invernadero, pero también sabemos que esta naturaleza que vemos aquí, estos árboles, pero también la vida en el océano, absorben CO2 en su proceso de fotosíntesis. Entonces, carbono neutral significa que vamos a reducir nuestras emisiones hasta llegar al punto en que se igualen con lo que nuestros árboles y nuestros océanos absorben. Y eso significa de que esto va asociado a un cuidado por la naturaleza, que tenemos que cuidar y
asegurarnos de que estos bosques no se quemen. Bien, ahí estaba la ministra, sigue en una ceremonia donde también está el presidente Boric en la conmemoración del Día del Medio Ambiente, haciendo además los primeros lineamientos y principales lineamientos de este gobierno con el compromiso medioambiental. Vamos a seguir revisando las declaraciones no solamente de la ministra del Medio Ambiente, también del mandatario después de esta pausa. Son las 12 del día con 31 minutos y estamos... Bien, estamos de vuelta con lo que le habíamos anunciado a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente. Habla la ministra de esa cartera en nuestro país, Maysa Rojas. De todos los habitantes de nuestro país. En otras palabras, darle mayor bienestar a los chilenos y chilenas. Esta ley es urgente y su implementación es aún más urgente porque se nos está cerrando una ventana de oportunidad que tenemos para asegurar nada más ni nada menos que la habitabilidad de este planeta para las generaciones presentes y futuras, para los niños y niñas. Gracias. Muchas gracias, ministra Maysa Rojas, por sus palabras. Le pedimos que se quede el escenario. Actividad que ya le decíamos encabeza el presidente Gabriel Boric a propósito de la conmemoración del Día del Medio Ambiente, de una propuesta en carbono neutral, por ejemplo, que es una de las medidas en este sentido que ha tomado desde el inicio el mandatario, que se levanta precisamente para también entregar algunas de sus palabras seguramente. No sabemos si va a ser orador de esta actividad, pero sí firmando esta ley marco del cambio climático, como anunciaba y adelantaba ya la ministra Maysa Rojas ahí simbólicamente, por un Chile carbono neutral, resiliente, dice ahí, el clima a más tardar al año 2050. Una herramienta, dice en este documento simbólico, como una especie de gigantografía del documento firmado a esta hora por el presidente Gabriel Boric y la ministra del Medio Ambiente, Maysa Rojas, quien hablaba hace pocos momentos. Y ahí esperando también, ahora sí es el mandatario quien va a ser uno de los oradores de este acto y se instala el podio para que lo haga ahora el presidente Gabriel Boric, que se prepara con un discurso en la mano para hablar a propósito de esta jornada. A veces en la vorágine del trabajo uno pierde la perspectiva de cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas más importantes. Y es bueno que haya gente que te ayude a recordarlo. Yo creo que uno de los principales desafíos o lo que constituye a un buen político o política es la habilidad, el olfato de distinguir lo importante de lo no importante. De pensar qué es lo que trasciende. Y en medio de todas las diatribas, de las peleas propias del oficio y de todo lo que fue la preparación de la cuenta pública, yo me enfermé un poquito. Todavía estoy un poco resfriado y estuvimos hasta tarde preparando todos los detalles de la cuenta pública el fin de semana. Teníamos otras actividades. Hoy día en unas horas más parto a Canadá, a Canadá y después el pasado mañana a Estados Unidos, una agenda muy muy intensa. Entonces le dije a mi jefe de gabinete, oye, pero no me pongáis una cuestión el domingo en la mañana. Como por favor, un respiro. Y inmediatamente, y Matías me dice, ¿estás seguro? Y yo decía, no, necesito descansar. Me escribe inmediatamente, por un lado, Maysa Rojas, por otro lado, Max Proaño, ministra y subsecretario, para decirme, esto es lo importante. Esto es lo importante. Y yo, como un pequeño golpe, y tienen razón. Y estos pequeños simbolismos de que estemos acá con las diferentes autoridades, con todos quienes han participado también de este proceso, es efectivamente relevante porque, como decía Maysa, hoy día celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente y además aprobamos el Acuerdo de Escazú, que costó mucho que saliera, hubo mucha resistencia en algún momento de que saliera, pese a que Chile había liderado
su creación en América Latina, y además la ley de marco de cambio climático se promulgó el lunes 30 de mayo. Entonces tenemos buenas noticias para no solamente quienes nos están escuchando hoy día, sino para todo el medio ambiente, el ecosistema que nos rodea. Es realmente un motivo de alegría. Yo creo que esto es una de las muestras de que podemos hacer las cosas bien, y podemos hacer las cosas bien además como política de Estado, porque esto no es un logro de nuestro gobierno, del gobierno que hoy día tengo el honor de encabezar, sino que partió primero, por cierto, con todos los activistas, académicos, sociedad civil que exigieron esto a partir del Acuerdo de París, pero también con el gobierno anterior, y es bueno decirlo. Y la ministra Carolina Schmidt jugó un rol muy importante en esto. Y el gobierno del presidente Piñera fueron quienes presentaron, si mal no recuerdo, el 2020 este primer proyecto de ley. Y senadores y senadoras y diputados y diputadas de manera transversal lograron procesar la gran cantidad de indicaciones que hubo respecto a eso. Entonces, esto es un ejemplo de buena política pública cuando nos ponemos detrás de un objetivo común. Y eso yo lo valoro y lo destaco mucho. Además, bueno, es una alegría hacerlo acá junto a la ministra de Medio Ambiente en el Parque Metropolitano de la comuna de Huachuraba, que no conocía. Y me encantaría, después el director estaba por ahí está el director, me encantaría después en algún momento poder conocer más. Y aprovecho de contarles de que, tal como este espacio, hay varios espacios, no solamente en la región metropolitana, sino a lo largo de Chile, y prontamente vamos a inaugurar 4 nuevos parques en distintas regiones del país. En junio y julio vamos a hacerlo en Temuco y Puerto Montt, que van a poder disfrutar del Parque Urbano de Isla Cautín en Temuco y el Parque de la Costanera en Puerto Montt. Y en diciembre vamos a inaugurar el Parque Hot en Osorno y el de Río Claro en Talca. Y así vamos a seguir avanzando a lo largo y ancho de nuestro país. Además, uno de los sentidos más importantes del viaje en el cual partimos hoy día es justamente generar una alianza de sur a norte entre el Estado de Chile y el Estado de Canadá, en donde nos vamos a reunir con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, para invitar al resto de los países a unirse a la protección de los océanos. Porque, como bien decía nuestra ministra de Medio Ambiente, la Ley Marco de Cambio Climático nos impone la ambiciosa meta de ser carbono neutrales en el 2050, pero eso significa no solamente emitir menos gases, sino que cuidar a la naturaleza que justamente absorbe hoy día. Y ahí los océanos juegan un rol fundamental, y como humanidad no lo estamos haciendo bien. Pese a que Chile es pionero en áreas marinas protegidas. Y ahí podemos impulsar ese liderazgo, y que desde el mundo se sepa que desde Chile y Canadá vamos a estar empujando para proteger nuestros océanos, para poder cumplir en el mundo esta meta. Porque ustedes comprenderán de que a el medio ambiente le da lo mismo la frontera. Y por lo tanto la idea peregrina de los Estados-nación se queda corta frente al desafío de enfrentar la crisis climática. Además, me atrevo a decir algo que no está en los papeles que tengo, pero lo que establece la ley es cumplir la meta de carbono neutralidad al 2050, pero además establece otra cosa la ley. Corrígeme si me equivoco, que cada 5 años se va a revisar esto. Y yo espero que logremos reducirlo. Y ahí que lleguemos antes que el 2050. Y que, por lo tanto, no nos relajemos. Como dice nuestra ministra, no tenemos tiempo que perder. Esto no estamos hablando del futuro, no estamos haciendo un acto de generosidad hacia las generaciones que vendrán. Estamos hablando de nuestra propia supervivencia. Y creo que eso requiere una profunda transformación del Estado. Por eso también es importante la presencia de otros ministerios acá. Son 15, si no me equivoco, los ministerios involucrados para las coordinaciones que vamos a tener que implementar desde el Estado, que se va a establecer como política de Estado, insisto, no de gobierno, para poder cumplir con este tremendo objetivo. Y eso implica hacer las cosas de otra forma, dejar de considerar lo medioambiental como un eje sectorial y transversalizarlo en todas las políticas públicas del Estado chileno. Y además hay algo que me decía la ministra que me hace mucho sentido, a propósito también de la gira que vamos a emprender ahora. Es cierto
es cierto de que hay algunos países, en particular los países desarrollados a costa de los que no lo son, que son más responsables de la crisis climática que estamos viviendo hoy día. Pero eso nos podría llevar al equívoco o a la tentación de decir, bueno, si ustedes contaminaron, ustedes nos hicieron bolsa durante tanto tiempo, déjenos a nosotros contaminar 20, 30 años más para poder alcanzar el nivel de desarrollo y de ahí nos ponemos las pilas. Eso es un mal camino. Nosotros tenemos que ser los primeros en subirnos a este carro. Y desde Chile yo espero que lideremos este proceso en el mundo. Lo decía en la cuenta pública, el mundo necesita a Chile por los tremendos potenciales que tiene en torno a energías renovables no convencionales, por la costa que tiene, por el cobre, el litio, la electromovilidad. Y por lo tanto no tenemos tiempo que esperar, además de que ustedes saben de que nuestro país es uno de los más afectados por las consecuencias de la crisis climática. Cuando uno recorre casi cualquier región de nuestro país y la situación es muy crítica. El otro día pasaba por el embalse La Paloma en la cuarta región y era dramático verlo. Qué alegría que hayamos tenido un par de lluvias ahora, pero me explicaban de que estas lluvias no necesariamente sirven para sostener o mejorar el déficit, porque no, como está tan dañado nuestro medio ambiente producto de la sequía, no retiene el agua. Y por lo tanto, claro, sirve para que es bueno, pero no es suficiente, tenemos que hacer mucho más. Entonces no tenemos tiempo que perder, no tenemos espacio para relajarnos, para decirle ustedes primero y yo me sumo después. No, tenemos que nosotros liderarlo y ese es uno de los objetivos también de la gira que comienzo el día de hoy. Para terminar, de verdad le agradezco a toda la sociedad civil que ha participado en esto y me da mucho gusto también de que nuestro gobierno esté integrado por personas que hoy día, bueno, son autoridades públicas, pero que el día de ayer estaban en la sociedad civil luchando en estos temas. Pienso, y los mismos parlamentarios, veo, bueno, Catalina, Diego, que han estado en esa pelea. No, estoy un poco ciego, no alcanzo a distinguir. ¿Dónde está Pilar Moraga? Profesora, tantos años. Nos encontramos en otras luchas, pero qué gusto ver cómo desde la academia, la sociedad civil, y también como decían de que esto es lo que más nos reiteran los niños y las niñas cuando nos entregan cartas, cuando nos conversan de algo. Primera preocupación: cuiden los árboles, cuidemos el medio ambiente, no destruyamos la tierra. Es una preocupación que la tienen mucho más presente que nosotros y es bueno que ese espíritu sea contagioso. Así que muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contento de que me hayan recordado qué es lo que es importante y cuenta conmigo, ministra, subsecretario y a todo el equipo para que esto sea una política principal y prioritaria de nuestro gobierno. Un abrazo grande. Bien, ahí estaba el presidente Gabriel Boric en este discurso del Día del Medio Ambiente, en que también, como se caracteriza también con algunas anécdotas a propósito de la preparación de esto mismo. Ahí se devolvió. Vamos a ver si es para contestar preguntas. De Televisión Nacional, presidente. O algún Preguntarle tema por pendiente. los objetivos y la importancia de la gira que usted emprende hoy. Y sobre aquello, algunos parlamentarios de oposición le han criticado el momento en que usted sale del país, señalan que la crisis de seguridad requiere al presidente en el territorio nacional y no a la ministra del Interior en un rol de vicepresidenta. ¿Qué parlamentario dice eso? Senador Moreira, el diputado Alessandri, por mencionar, el diputado Lavé, por mencionar algunos. Senador Moreira. O sea, lo que sugiere el senador Moreira es que el Estado chileno no asista a la Cumbre de las Américas, a la que van todos los presidentes o representantes de los estados del continente americano para definir y para conversar temas tan importantes como la seguridad alimentaria, la crisis, cómo enfrentar conjuntamente la crisis climática, cómo mejoramos la democracia en nuestra región o cómo colaboramos en desafíos tan relevantes como la crisis migratoria y la pandemia. Yo creo que esa es una visión cortoplacista, pequeña
y que no se ajusta a los deberes que yo tengo como representante de Estado. Chile es un país inserto en el mundo. Y en esta gira vamos a hablar, como comentaba anteriormente, de la protección de los océanos. Vamos a hablar de la política para eliminar las armas, que Canadá, por ejemplo, ha avanzado sustantivamente en aquello. Yo sé que el senador Moreira se opone, pero en donde vamos a mejorar justamente nuestras políticas públicas respecto a seguridad. Vamos a conversar con nuestros países hermanos cómo enfrentamos conjuntamente las crisis migratorias que para Chile son tan importantes. Entonces, yo lo que pido es que levantemos un poco la vista de la pelea chica. Acá tenemos un equipo de trabajo que está abordando todos los desafíos que tenemos como país, y parte de los desafíos que tenemos como país es estar integrados en la comunidad internacional. Presidente, buenas tardes. María Luisa de CNN. Quería preguntarle por las declaraciones del ministro Jackson, donde dice que en el marco constitucional actual no se podrían llevar a cabo algunas de las reformas que usted ha planteado. ¿Qué tanto depende su programa de gobierno de que se apruebe la nueva constitución? Y cómo ve también que los partidos de derecha ya hayan marcado una postura conforme al rechazo, como lo planteaban durante la jornada de ayer. Bueno, lo que dice el ministro Jackson es que es algo que es a todas luces evidente, y el mismo ministro hace referencia a sucesos o a eventos que pasaron, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Ustedes se acuerdan cuando se quiso o se intentó que el CERNAC tuviera dientes y garras para poder defender a los consumidores? Se declaró inconstitucional. Cuando se trató de establecer que el agua fuera declarada como bien público y se perdió por los altos quórum que se exigían. Cuando el Tribunal Constitucional legisló para establecer la objeción de conciencia institucional en el caso de aborto, en 3 causales. Entonces, es evidente que el actual marco constitucional de la Constitución de 1980 es un obstáculo para algunas de las reformas que nosotros queremos hacer. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos el deber de llevar adelante nuestro programa, sea cual sea el resultado. Y en eso vamos a estar desplegados. Ahora, que los partidos de derecha, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, sean los principales líderes del rechazo hoy día, es totalmente legítimo. La derecha está con el rechazo. Es legítimo que sea explícito. Seguramente desde otras fuerzas políticas y fuerzas sociales habrán posiciones distintas. Nosotros como gobierno, lo he dicho hasta el cansancio, tenemos el deber de hacer respetar ambas posturas, porque ambas tienen tenemos que garantizar en que se puedan expresar en igualdad de condiciones. Pero es evidente cuál es nuestra posición más íntima. Si nosotros venimos de hace mucho tiempo la pelea por tener un nuevo marco constitucional. Y por lo tanto yo sigo siendo un esperanzado del proceso constituyente, y espero que el 4 de septiembre sea un momento de unión de los chilenos. Y pase lo que pase, el liderazgo que voy a ejercer va a ser para encontrarnos en nuestro país en torno a un nuevo texto constitucional. Presidente, buenas tardes. Richard Jiménez por acá, periodista Radio ADN. Quiero preguntarle por la violencia que protagonizan algunas personas encapuchadas, la llamada banda de los overoles blancos, en el contexto de manifestaciones de las demandas de los estudiantiles. Quería preguntarle, ¿hay inteligencia policial trabajando, ya sea de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, para desarticular estos grupos? Segundo, macrozona sur, ¿qué le parece lo ocurrido con un comunero mapuche asesinado aparentemente por otro civil? Su reflexión si este tipo de situaciones podrían volver a suceder, enfrentamientos armados con gente que es muerta, asesinada, en una zona ya angustiada por conflictos que se vienen repitiendo desde hace varios años. ¿Y va a pedir en tal sentido el estado de excepción al Congreso usted en los próximos días? Sobre lo primero, la violencia, yo voy a insistir esto y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario. La violencia no es el camino para expresar demandas que
puedan ser legítimas. Nosotros desde el gobierno y desde el Ministerio de Educación en particular, con el ministro Marco Ávila, hemos tenido las puertas abiertas a los estudiantes para poder trabajar en conjunto todos los temas que sean necesarios respecto a infraestructura, respecto a salud mental, respecto a financiamiento, respecto también a los estudiantes que hoy día están sin matrícula. Tenemos un problema grave en Chile. Tenemos muchos estudiantes que han desertado de la educación y desde el gobierno nos hemos puesto como objetivo recuperarlos. Nosotros no nos olvidamos que hasta hace poquito estábamos del otro lado. Y por lo tanto, siempre que haya voluntad de diálogo, nosotros vamos a responder a esa voluntad de diálogo. Hace poquito se lanzó el plan para mejorar la convivencia en las comunidades escolares, que tiene una importante asignación de recursos para trabajar en la salud mental de los colegios y en mejorar la infraestructura de, si mal no recuerdo, 717 liceos a nivel nacional. Ahora, si usted se fija, incluso en el contexto mismo de su pregunta, y esta es una reflexión, ojalá para la mayoría de los estudiantes, ¿cuál es la demanda detrás de esto? Porque finalmente se termina hablando solamente de los overoles blancos, pero ¿alguien sabe cuál es la demanda de fondo detrás de eso? La violencia finalmente termina perjudicando las mismas demandas legítimas de las mayorías de las comunidades estudiantiles, y no es la vía por la cual se van a lograr éxitos o avances. Y por supuesto que tiene que haber inteligencia, y nosotros tenemos el deber de utilizar todas las herramientas de la ley para desarticular a este tipo de organizaciones que además generan daños tremendamente graves al pueblo. Cuando queman una micro, ¿a quién creen que afectan? Cuando se incendian salas del Instituto Nacional, ¿a quién creen que afectan? Entonces yo ahí hago un llamado a la reflexión de que hay vías que son mucho más eficientes y legítimas para poder lograr los fines que compartimos, que es mejorar la calidad de la educación pública en nuestro país. Nosotros vamos a estar de ese lado sin lugar a dudas. Y sobre lo segundo, por cierto, lamento profundamente esta nueva pérdida de vida. Toda la información que tenemos hasta el momento todavía es confusa, es que es un enfrentamiento entre civiles. Incluso se nos ha dicho que no era en el marco de una reivindicación específica de tierras, es un problema más bien de carácter privado. Pero dado lo difícil del ambiente en la zona, evidentemente que estamos no solamente preocupados, sino que ocupados. Pero quiero ser cuidadoso en que no mezclemos esto, lo que pasó ahí, con necesariamente con el contexto del conflicto. No tenemos todos los antecedentes todavía, pero no es la vía para resolver las cosas. Acá ya hay una familia que debe estar sufriendo brutalmente por el asesinato de la persona que falleció ayer. No es el camino. Nosotros estamos desplegando el Plan Buen Vivir, que incluye compra de tierras, construcción de caminos, acceso a servicios como agua potable, luz, gas, teniendo diálogo con las forestales y las comunidades para poder tener un abordaje al problema de fondo, y además con un estado de excepción constitucional para garantizar el libre tránsito de las rutas y mejorar la seguridad. Veíamos hace poquito, según los informes de las mismas Fuerzas Armadas, que en el sector donde desplegamos el estado de excepción constitucional disminuyeron un 47% los hechos de violencia. Nosotros acabamos de renovar el estado de excepción en virtud de las atribuciones que nos otorga la Constitución, y la evaluación de si eso se continúa solicitándolo al Congreso como corresponde lo haremos durante la próxima semana, liderados por la ministra del Interior, Isquia Siche. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Ahora invitamos a su excelencia, el presidente de la República, ministros, ministras y los subsecretarios y subsecretarias que nos acompañan en esta actividad para pasar adelante. Bien, ahí está el presidente Gabriel Boric en esta conmemoración del Día del Medio Ambiente, por cierto, con las noticias y los temas de la contingencia, respondiendo preguntas esta mañana en materia de seguridad. Ya vamos a estar con eso también, y el desarrollo y detalle de las declaraciones también en cuanto a algunas de las declaraciones de sus ministros en esta jornada. 1:02 p.m, vamos a hacer una pausa y estamos de regreso con las noticias y la última hora de Noticias Express esta mañana.